Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa. Le decía a usted, bueno, en este viernes 11 de octubre de 2024 cambiamos un poco el tema que hemos desarrollado durante las primeras 2 horas 40 minutos de este informativo, que tiene que ver con los hechos de inseguridad en Culiacán esta madrugada, que aumentaron el nivel de violencia en las calles, aunque afortunadamente no tenemos reportes de víctimas. Eso es, digamos que la ganancia que podemos sacar de todo lo ocurrido esta mañana, pero pues sí, la situación se puso más tensa en la capital del estado. Este tema lo dejamos un poquito pendiente porque hoy hemos acordado hablar de esto que es importante para los trabajadores. Es un acto de justicia, lo consideran algunos, otros lo consideran insuficiente medida, pero es una reforma salarial que de entrada, abriendo la mesa, no va a haber aumentos al salario mínimo por debajo de la inflación. Permítame saludar a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días a los compañeros, a la compañera y a quienes nos escuchan en Ocoroni, en particular en el Oxxo de Ocoroni, Víctor. Nos dijeron es que municipio de Sinaloa. Eso es. Ahí en el Oxxo. En el Oxxo. Saludos al Oxxo de Ocoroni, porque ahí los escuchamos todos los días. Al personal ahí de la tienda, muy bien. Araceli, ¿cómo estás? Araceli Tirado, buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y, por supuesto, al equipo. Allá al equipazo. Estamos aquí con Juan Ordorica. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimado audiencia de viernes, de hacer lo que se pueda. Lo que se pueda, exactamente. En sus casas. Lo que hay, ¿verdad? Sí. Tranquilo. Armando Ojeda, buenos días. Buenos días, Víctor. Un saludo para toda la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, ¿Y? más allácito de nuestras fronteras. Obviando tiempo, amigo, como tú. Sí, muy bien. Pues efectivamente, vamos a entrar a este tema. Si eres trabajador, yo creo que te interesa porque tiene que ver con el salario, los incrementos al salario mínimo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues, fueron muy importantes para, en algunos casos, pues, recuperar la capacidad adquisitiva de la clase laboral, pero en muchos casos también es suficiente por los incrementos en los precios de los productos de consumo básico, en general el tema de la inflación. Abriendo la mesa, Jesús. Pues se pusieron de acuerdo en el Senado de la República, Víctor, fue aprobada por unanimidad, ni un solo voto en contra, esta reforma constitucional que obliga a que el salario mínimo se incremente arriba de la inflación cada año. Y eso es algo muy positivo. El tema del salario mínimo en el 2018 comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con 84.20 pesos, lo concluyó con 248.93. Sin duda es una de las políticas que Andrés Manuel López Obrador impulsó, convenció a la oposición, y digo lo convenció porque no les dio de otra, ¿no? Y en la aprobación del día de ayer dejan claro que pues están totalmente a favor de que esta política impulsada por el presidente, continuada por supuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, pues le dé para adelante en un tema que pues sin duda es un tema de justicia laboral. Decíamos que en México sí hay mexicanos que ganan el salario mínimo, según la ENOE, son 19.2 millones de mexicanos los que ganan el salario mínimo en México, y a todas estas personas por supuesto que beneficia. Ahorita la presidenta de la República, al momento de tomar posesión, dijo que al final de su sexenio el salario mínimo debe de alcanzar para cuando menos adquirir 2.5 canastas básicas. Vamos a dejarlo en 2. 2.5. De ser así, previendo con este tema de la inflación, yo creo que se puede dar. Actualmente el salario mínimo, el de 248 pesos al día, sí da para alcanzar las 2.5 canastas básicas. Lo importante es que en el tiempo no pierda capacidad de adquisitiva el salario. No, y el incremento de los precios de los también, productos de la canasta básica. Araceli. Pues es una reforma histórica, es una reforma progresista. El Congreso de la Unión aprueba reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿En qué sentido? Bueno, en que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación.
Es una reforma profunda, de gran calado social, que protege el salario real de los trabajadores, el poder adquisitivo del salario, y hay que reconocer que este fue uno de los principales logros del presidente Andrés Manuel López Obrador. De 1982 al 2018, cerca de 36 años, donde la política neoliberal, el salario mínimo se rezagó año tras año y crecía por abajo de la inflación. Entonces, esa política de contención salarial se justificó durante varios sexenios con supuestos falsos que decían que el aumento al salario real provocaría inflación, provocaría desempleo y que las empresas llegarían incluso, a perder competitividad. Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ya se probó que estos supuestos son falsos y el salario mínimo, bien lo decía mi compañero Jesús, en el 2018 rondaba los 88 pesos diarios, para el 2024 ya se ubica en 248 pesos. Si vemos el margen, significa un aumento de cerca del 182% y el incremento salarial en los pasados 6 años es el más alto en los últimos 30 años. Ya en las siguientes intervenciones iré ahondando un poco más con la parte económica y social. Eso es. Vamos contigo, Juan. Nomás para precisar algunas cifras. Sí hubo un aumento de la inflación. Claro, en Estados Unidos fue del 2.5 en un periodo de un año y en México fue de 4.58. O sea, sí hay un aumento en la inflación. Hay varios factores, entre ellos el salario. O sea, sí está en la parte del salario. O sea, esta parte a veces de la saliva de las autoridades, Madera Celi, de las autoridades, pues son los que dan las cifras, son los que terminan la cifra, se matan cuando ven la realidad. Sí hubo inflación, está ahí, lo pueden registrar, lo pueden checar en la página del Banco de México y uno de los factores es el aumento salarial. Ahora, más números, ¿no? En este sector. En el 2021, registros en el IMSS, porque finalmente el salario mínimo aplica a las personas que se registran en el IMSS. Las informales, pues las informales, no puedes obligar a nadie a pagarle el mínimo en las informales. En el 21 era 5.9 millones de personas, en el 21. Para este año son 8.9 millones de personas. Más personas ganan el mínimo en México. ¿Por qué? Porque obviamente fueron aumentando los salarios mínimos, van alcanzando a los que estaban arriba, pero el salario promedio ese no ha aumentado conforme al salario mínimo. Realmente yo siempre he dicho, lo que hay que checar es el salario promedio. Lo único que hicimos es, sí 8.9 millones de personas ganan el mínimo, pero antes ganaban 6 millones el salario mínimo. O sea, son más personas las que ganan el mínimo ahora. Otra cosa en términos económicos, lo único que hicieron fue, le pusieron piso a la inflación. Cualquier persona que estudie economía, cuando tú indexas los ingresos a una inflación, lo único que estás poniendo le estás poniendo piso a la inflación. Eso es un tema que lo vamos a ir viendo en el mediano plazo. Yo sí estoy de acuerdo, repito, en el aumento de los ingresos de las personas, pero a través de decretos lo único que haces en el mediano plazo, economía siempre es corto, mediano y largo plazo, en el mediano plazo te termina jugando en contra cuando lo haces por decreto. En el corto plazo te pega un pequeño levantón, pero en el mediano plazo te genera consecuencias negativas. Y para finalizar con más números en este sentido del salario mínimo, ahí se me fue la idea, que tenía varios números. En este sentido del salario mínimo, las empresas, en México es de los países de la OCDE con más empleo informal. Cerca del 55% de la fuerza laboral de México es informal. ¿Por qué? Porque las empresas, al tener tantas prestaciones con las cuales cargar y le sigues cargando, optan por pagarte debajo del agua. Entonces sí tenemos una tasa de empleo del desempleo de 2-3%, pero una tasa del 55% más o menos de informalidad. Hay empresas, por ejemplo, estaba leyendo la Casa de Toño en la Ciudad de México, que optó por correr a todos sus trabajadores, a todos, ya, para evitarse problemas de cualquier tipo de carga laboral, los corrió a todos y va a trabajar de una manera con tecnología y una manera de autoconsumo. Entonces, yo siempre he dicho, toda decisión económica tendrá una consecuencia. El gran problema es que nunca nos dicen la consecuencia. Sí. Y las consecuencias numéricas sí hay. Inflación, ponerle piso a la inflación, más economía informal y seguramente habrá recorte de empleos. Y para cerrar, septiembre fue el estado con más pérdida de empleos desde el 2009. Septiembre fue de este año. Septiembre fue el mes. El mes que más empleos... No hubo registro más alto de empleo desde el 2009, Armando, ni en la pandemia. Vamos contigo. Bueno, efectivamente, se reforma el artículo 123 constitucional
Y el objetivo en materia de salarios, el objetivo es mejorar, dicen, las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos mediante salarios dignos, salarios que hagan justicia social. Y bueno, con esta reforma de ley, dicen, el salario no volverá a ser víctima de la inflación. El logro implica que ya no habrá más pérdida del poder adquisitivo. Se oye muy, muy excelente y digno de un aplauso, ¿verdad? Lo que hicieron el Congreso, claro. Pero, a ver, yo no soy economista como Juan aquí, ni tengo sus conocimientos, por supuesto, pero hasta donde yo tengo capacidad de entender, normalmente la fijación de los salarios mínimos se da al principio de cada año por parte de los gobiernos. En el primer mes o segundo, quizá, del año. Entonces, y en base, por supuesto, a la inflación que registra la economía nacional en esos momentos. Pero no hay una base fija para la inflación. Quiere decir que no van a correr paralelos el salario mínimo porque es una vez al año. Solamente en condiciones, no sé yo, muy especiales, podría pensarse en un incremento 2 o 3 veces al año, pero normalmente se establece al principio. No corre paralelo a la inflación. Quiere decir que si en enero se establece el salario mínimo por encima de una inflación que esté en 1.5 o 2, por encima, pero ya en marzo, abril o mayo se genera una inflación por cuestiones de cualquier índole que repercute en la economía, entonces el salario va a quedar establecido igual y podría quedar por debajo de la inflación. No va a correr el salario tras la inflación. Entonces ahí es donde no entiendo muy bien yo este concepto en materia de economía. Esa es la pregunta que yo me haría y ojalá me la responda algún enterado mejor de este concepto de la economía. Bien, vamos contigo, Jesús. Lo que pasa es que son cosas de naturaleza completamente distinta. Pedro Aspe era economista, un tecnócrata neoliberal, lo mismo que Ernesto Zedillo Ponce de León. Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda. Secretario de Hacienda en el Salinato, sí. Los de las crisis, ¿te acuerdas de la crisis del 94? Donde tronó todo el sistema económico mexicano. Digo, pues es que depende más bien como la orientación política o la idea que tengas respecto a los cambios que quieres hacer. Evidentemente, y esto es lo que me pongo a reflexionar yo, es la capacidad que tuvo el grupo en el poder para convencer a la oposición, incluso más recalcitrante, de que esta iniciativa era positiva. Es decir, al ver en el Senado de la República una votación de 124 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, habla de que el mensaje está muy claro. Marcaron la pauta en el sexenio pasado para decir que en materia laboral, en materia de justicia para los trabajadores, o jalamos para el mismo lado o las cosas se pueden complicar o terminan de desaparecer los partidos políticos que se vayan en la contra, ¿no? Entonces, esta idea del salario mínimo tiene que ver porque México durante mucho tiempo fue de los países que peores salarios tuvo de todas las economías mundiales, o por lo menos de la OECD. Y entonces este ajuste que ha venido dándose, no de ahorita, sino del 2018, ha mostrado que este tema de la inflación causada por aumentar el empleo de los trabajadores, como bien comenta mi compañera Laceli, es totalmente falso. Era esa idea que Pedro Aspe y que Carlos Salinas de Gortari y que Ernesto Zedillo Ponce de León maquilaron en su tiempo para mantener el salario con aumentos de... ¿Te acuerdas cuando aumentaba 20 centavos? Sí. Y la inflación aumentaba... Que no te comprabas ni un chicle. Ni un chicle, ¿no? Sí. Era como la broma que se decía. Y la inflación también seguía aumentando. Había inflaciones hasta del 7, del 8, del 9% en aquel momento. Es decir, no tenía que ver una cosa con la otra. Hoy la política nacional va hacia otro lado. Convencen también a la oposición y creo que es de festejarse que en alguna cosa, al menos, nos pudimos poner de acuerdo. Ahora, el diario El País de España dice que los aumentos consecutivos al salario mínimo en México, está demostrado con datos oficiales, han contribuido a reducir la pobreza en el país. El último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, según este reporte del País, revela que más de 5 millones de personas salieron de la pobreza, citando de 2018 a 2022, una caída del 5.6%, y el salario mínimo ahora en 2024
con este incremento por encima de la inflación tendrá que ayudar gradualmente a seguir ayudando, sobre todo ayudar a las personas de menos ingresos. ¿Cuáles son, por otro lado, las consecuencias de los incrementos al salario mínimo? Ahorita vamos a hablar un poco más sobre esto, pero vamos contigo, Araceli. Bueno, y también es de reconocer que el aumento salarial, las remesas que recibimos de los Estados Unidos de América, los programas sociales, el crecimiento del empleo formal, pues han mejorado de alguna forma la distribución del ingreso, ha generado un aumento al consumo nacional, a ese consumo interno que es tan necesario y ha fortalecido todo este mercado interno. Pero falta mucho por hacer en materia de política salarial. Nuestro país avanza en la dirección correcta. Sin embargo, habrá que esperar porque hay otras áreas de oportunidad en las cuales ahorita voy a ahondar un poco más. El día de ayer el Congreso del Estado aprueba con 40 votos de todos los grupos, también por unanimidad, todos los grupos parlamentarios, esta importante reforma constitucional. Ahora bien, esta reforma establece que maestras, maestros de a nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas, médicos, enfermeros, percibirán un salario registrado ante el IMSS. Más o menos, dice que el año pasado fueron 16,777, hoy rondan 17,000. Lo que no especifica, Víctor, es que si solamente va a ser policías federales o también van a homologar los estatales y municipales. Yo creo que eso es importante porque es agrupar esa coordinación en materia de seguridad pública. Sabemos que tenemos que mejorar las condiciones, sobre todo en materia de seguridad, para darles esa certeza jurídica. Y de igual forma, se hablaba también, y lo hacía mi compañero Juan, un área muy importante que son los sectores informales, porque ese sector informal es precisamente donde también hay un área importante de oportunidad porque no cuentan con seguridad social. Un ejemplo son los jornaleros agrícolas, son las personas que trabajan, que no tienen acceso al IMSS, que no tienen acceso a una pensión. Y también me llama la atención que en el Senado se aprueba con 124 votos, pero hay ausencia de 2 senadores, Víctor, y todos votan de forma electrónica. Para curiosidad de las personas que nos escuchan, esos senadores fueron nada más y nada menos que Adán Augusto, Ignacio Mier, sí, autoridades importantes por parte de Morena, pero aún así, sus votos contaron, a pesar de que no estaban, ¿no? Entonces, ahorita faltará que sean 17 estados que lo aprueben los congresos locales y seguramente va a ser la primera ley que promulgue la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. Sí, por cierto, el Congreso de Sinaloa ya aprobó esta reforma. Juan, vamos contigo. No, vamos a la pausa, la producción. Y regresamos después de la pausa en radio. Nos quedamos aquí sin comerciales, ya lo saben, en redes sociales. Es la mesa de análisis de Línea Directa. Estamos hablando de la reforma salarial, los puntos clave de la reforma al salario mínimo. Regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Bueno, por aquí una persona pidió que explicaras, Juan, cómo está eso del salario promedio, que no ha aumentado en la medida en que ha aumentado el mínimo. A ver, nosotros todos tenemos un salario, no todos los mexicanos tenemos un salario. Por ley, el mínimo es lo mínimo que alguien puede ganar, así está. Cuando tú sumas del que gana más al que gana menos, te da un salario promedio. Creo que anda como en 17,000 pesos en el IMSS. ¿Ese no ha aumentado? Ese en la misma proporción que el mínimo. Lo que ha pasado es que al aumentar el mínimo, creció el número de personas que ganaban el mínimo, porque te fue alcanzando. Y lo sigo diciendo, en economía siempre es corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo ayudó, sí, a abatir la pobreza. Pero en el mediano plazo lo que estás poniendo es, le estás poniendo un piso a la inflación, que eso va a ser, repito otra vez, mediano plazo, que los que ganan los salarios, digamos, medios, ahí están, van a ir perdiendo poder adquisitivo y cada vez más personas van a ser los que ganen el mínimo. Por eso es lo que deberíamos estar empujando es el aumento del salario promedio. Ese tendría que ser, si nos enfocamos en el mínimo y ponerle un piso, lo que estamos haciendo, otra vez, mediano plazo, vamos a crear una espiral inflacionaria. Y repito, busquen en el último reporte de Banjico, donde de los elementos inflacionarios, que estamos en el doble de Estados Unidos y Canadá, que son nuestros socios, viene el componente de los salarios. Y las causas que van a llevar a esto, en Sinaloa lo vemos, ahorita regresando, es un ejemplo perfecto en Sinaloa, porque aumentar el salario mínimo, lo único que hace es que empujas la informalidad. Por decreto, ¿no? Por decreto. Vamos a darle vuelta a la mesa. Vamos contigo, Armando. Sí, mira, este dictamen, tengo entendido, y si no me corrige si estoy en error,
El dictamen precisa y contempla maestros de nivel básico de tiempo completo. Ya lo comentó recién. Policías, Guardia Nacional, Sí. integrantes de las Fuerzas Armadas, permanente, médicos, enfermeros, bueno, completé la lista Sí. de mi compañera, médicos y enfermeros, todos ellos que percibirán, dice, un salario mensual, con razón lo que dice Juan, que no sea inferior al salario promedio, porque todas estas profesiones o profesionales que yo estoy contemplando aquí, que estoy enunciando, pues ganan más que el salario mínimo. Entonces, esta reforma contempla precisamente que percibirán un salario mensual que no debe ser inferior al salario promedio registrado ante el IMSS. Sí. O sea que también está contemplando todas estas profesiones, todos estos empleos para el salario mínimo promedio, ¿no? Bien. Jesús. Se me hizo muy interesante una columna del académico Juan Francisco Suárez, que escribe en El Financiero, donde dice en dónde están aquellos que ganan el salario mínimo. Y se pone a hacer un análisis, ¿no?, de dónde está esa población. Concluye que son personas que tienen la escolaridad menor, ¿no?, que son jóvenes, en su mayoría de 15 a 24 años, que tienen tiempos parcializados, pero también dice en su columna que el hecho de aumentar el salario mínimo obliga a la informalidad a aumentar los salarios también. Es decir, el aumento formalizado del salario mínimo también hace que los empleados, es decir, que si alguien está, por ejemplo, trabajando en una tienda que no esté registrada ante el IMSS, también obligaría a subir el salario de ese trabajador, porque está en función, por supuesto, de cómo están los salarios puestos en México. Lo mismo con jornaleros agrícolas, lo mismo con trabajadores, digamos, que están en la informalidad. Ahora, ¿qué es importante de todo esto? Por supuesto, saber que si el número de personas que están en la informalidad debe de reducirse, eso es lo óptimo, pero también tiene que ver mucho el componente de sus empleadores. Araceli. Bueno, y con esta reforma, bueno, la ley ya de manera formal se reconocen dos tipos de salarios. Uno es el salario general, que este es aplicable pues, de acuerdo a la zona geográfica donde se encuentran, y la otra es la ley profesional por sectores en específico de acuerdo a ocupaciones que se tengan. Bien, muy bien. Estamos de regreso, estamos hablando del salario mínimo, de esta reforma constitucional que obliga a que los incrementos al mínimo no sean menores que la inflación, y con ello se dice se protegerá la economía de los trabajadores que perciben menos ingresos. Los comentarios, Juan. Comentario, pequeña empresa, es pequeña empresa que dice, aquí lo tengo, yo soy un microempresario, lo que me están obligando es a tener menos trabajadores y con lo mismo sacar más. Creemos que la economía son las grandes empresas, las transnacionales. Esto le pega a las pequeñas. Entonces, repito, la Casa de Toño, ahí va en ese caso, decidió todos para afuera. Entonces le va a pegar a las pequeñas empresas. Yo estoy de acuerdo en el aumento de los ingresos, que no se malentienda. Lo que estoy en desacuerdo es por decretos, a través de decretazos, siempre, todas y cada una de las experiencias que hay en México y en el mundo. Cuando se hace a través de decretos, repito y subrayo, porque esto es bien importante, en el mediano plazo se te regresa como boomerang. En el corto plazo pasa lo que dice el país, te reduce la pobreza a corto plazo, pero en el mediano plazo se te va a reducir, viene como un boomerang, porque trae consecuencias. Y pongo el caso de Sinaloa rapidísimo, para que vean lo que tenemos que empujar es el salario promedio al mínimo. En Sinaloa estamos en el lugar 32 registrados en el IMSS, de los peores salarios del país. Sin embargo, cuando nos vamos a la informalidad, si ya le agregamos el tema de la informalidad, Sinaloa está en el lugar 6 del país. En pocas palabras, los empresarios están registrando en Sinaloa con el mínimo para tratar de alguna manera ir hacia el salario promedio. Por eso, insisto, en Sinaloa le juegan al vivo. En Sinaloa es un ejemplo claro, que no por aumentar el mínimo vas a aumentar el salario promedio. Yo creo que lo que tenemos que ir cuando aumentas tú el salario mínimo por decreto, tiene que ir al mismo tiempo aparejado medidas en la productividad. Ahora te interrumpo, Aurelio Núñez, perdón, pero dice, ¿a qué inflación se refiere la reforma? ¿A la real o a la reportada por el gobierno? A la reportada por INEGI. Entonces, sí. y bien decía Armando, ¿cómo le vamos a hacer? Pues si es anual, es una vez anual. Lo único que estás diciendo es que si tu inflación fue del 5%, tú vas a aumentar el salario en 5.6%. Lo único que estás garantizando, que para el próximo año tú ya tengas una inflación al menos cercana a ese número. Que por ahí han dado, ¿no?
Por ahí Sí, andaba pero la te inflación, estás poniendo sí. un candado Sí. que no puedes bajarlo porque ya le indexaste un salario. Entonces, yo sigo ¿Tú insistiendo. crees que va a bajar? Digo, Vuelvo a lo mismo. Sí. En el mediano plazo estás poniéndole un candado a tu inflación. De acuerdo. En Estados Unidos bajó de 4 al 1. bueno, Estados Unidos. Por eso, porque sí. no tienen indexados los salarios mínimos a la economía. A ver, Armando, vamos contigo. Bueno, respecto a lo que dice Juan de que estos salarios se ajustan por decretazo, pues tiene que ser así, yo creo, ¿no? Para darle legalidad y formalidad. De otro modo, lo dejamos en manos o en el libre mercado del empleo, pues no tendría la legalidad, tiene que ser por decreto para institucionalizar este tema. Mira, yo recojo una expresión que tuvo ayer el senador Enrique Insunza Cázares, de aquí sinaloense, es el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Insunza, y ha estado muy dinámico en el Senado. Dijo ayer que esta reforma consolida el estado constitucional de bienestar del país. Muy bien, Enrique, perfecto. Dice, y se crea el marco jurídico, es lo que me estoy refiriendo, que garantizará la dignidad humana y la protección de los derechos económicos y sociales de todas y todos los mexicanos. En esos conceptos se refirió Enrique Insunza Cáceres a esta reforma. Y bueno, pero yo diría en este caso, en efecto, esta reforma protege y ayuda mucho y es bienvenida por la clase trabajadora que percibe el salario mínimo. Pero yo pregunto, y aquí sí se me hace interesante, ¿qué pasará con la ley para la reducción de la jornada laboral de los 40 horas, que ya está en marcha y que podría aprobarse? ¿Podría transitar su ruta procesal dentro de los congresos, dentro de las legislaturas? Porque hasta donde yo veo, esta reducción de horarios, de horas laborales, pues le va a pegar a la iniciativa privada. ¿Cuál va a ser la postura? Van a decir la iniciativa privada, los empresarios, oigan, pues ya nos están obligando con un salario mínimo por encima de la inflación, ahora nos reducen la jornada laboral. Son dos golpes en uno. Yo no sé si podría transitar aún este proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Permíteme, veremos cómo lo toman. Porque vamos a regresar contigo en un momento. Jesús. Sí, decía el corte que leí un análisis de Juan Francisco Suárez, que es un columnista del Financiero, que se llama muy interesante, porque se mete a buscar en dónde están los trabajadores del salario mínimo. O sea, es el 34%. ¿De cuánto estamos hablando del salario mínimo en este momento? El de ahorita 248.93, que equivale a 7.468 pesos mensuales. Ahora, nada más una acotación, ahí, Jesús, permíteme. Olvídense de los incrementos que venían, que se dieron en el sexenio de López Obrador de aquí en adelante con este decreto, Porque si vamos a hablar de que la inflación cierra, digamos... 4.99. 5%. ¿Sí? Para cerrar números, ¿no? Sí. Entonces el aumento al salario podrá ser de 5.1. Sí, está bien. Y estamos hablando de 14 pesos. Por ¿no? eso. Y vamos a volver... Aquí te vas a decir, no me alcanza ni para un refresco. ¿Sí? No, ¿por qué? Porque el aumento anterior en el 94 era de 20 centavos, no de 14 pesos. Sí. Y por eso es que acordaron también. A ver, el tema de los salarios mínimos también incluye a la parte patronal. Pero me refiero a los incrementos que se dieron en el sexenio de López Obrador. ¿De cuántos fueron? Como de 84, casi de 130 y tantos. Olvídate de eso ya. Claro, vas a estabilizar. Pues. Exactamente. Sí. Por eso esta parte tampoco es de queja absoluta de la oposición, porque saben que ahí al menos se va a aumentar en 14 pesos y no en 84, 85 o más, dependiendo cómo se irá la inflación, ¿no? Pensando en este tema. Porque el tema de los salarios mínimos no es un asunto nomás del gobierno, es un asunto de la parte patronal también. Claro. Es un asunto de convicción de aquellos que se ponen de acuerdo para tasar ese tema del salario mínimo. Entonces, por eso creo que es muy importante no perdernos en el tema de pensar que son pocos. Es el 34% de la población económicamente activa con un empleo los que ganan ese salario. Y decía nada más para concluir, este investigador, el doctor Suárez, que al aumentar el salario mínimo, ¿no?, incluso aquellos que están en la informalidad aumentan su ingreso porque esa es la base en la cual está tabulándose el empleo en lo general. Esa es como parte de la disertación que hace. Entonces, pues al final de cuentas, si algún empresario, ¿no?, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Acapulco, donde sea, no quiere registrar a sus trabajadores con el salario real, pues ese más bien es una irresponsabilidad de la parte patronal y no tiene nada que ver con el trabajador. Araceli.
Bueno, pues del 2018 al 2024 sí hay un aumento cerca del 182% en cuanto al salario mínimo. También en este debate de ideas que hubo en el Senado, yo destaco una participación que tuvo el senador Marco Cortés, donde dice que, bueno, por un lado sí se aumenta el salario mínimo, pero por el otro pues hay recorte de programas sociales. Pone el ejemplo del Seguro Popular, que ahora todas las personas tendrán que comprarse sus medicinas, entonces con el salario pues tienen que allegarse de estas necesidades, ¿no? Como el tema de salud. Y también voy a rescatar un poco también la participación que tuvo la senadora Claudia Anaya en el sentido de que dice que la última actualización al salario real ya está impactando el impuesto sobre la renta, eso también es de reconocerlo. También hubo propuestas para bajar la tasa del impuesto sobre la renta, porque ya está impactando. Entonces, ¿cómo si se baja la tasa de cobro porcentual, como en los salarios mínimos, para que efectivamente se vea que hay una ganancia en el salario y no precisamente, bueno, la tasa del impuesto que termine reduciendo un poco? Entonces, aquí también es importante visibilizar que es un conjunto de factores. Por una parte es el salario. Si hay estudios que dicen que cerca del 46% de los profesionistas se cambian de empresas porque no están a gusto con la parte del salario, con un salario justo. Otro, cerca de más del 60%, dice que pues no hay crecimiento en oportunidades en la parte laboral. Sin embargo, yo creo que el área de oportunidad aquí más efectivo, y sobre todo desde el vista de las mujeres, porque muchas mujeres trabajan en informalidad, es precisamente cómo mejorar estas oportunidades en los trabajos que hay fuera de. Vamos a ver qué efectos fiscales qué efectos tendrá en la economía esta medida. Ya lo iremos viendo, porque en economía, pues tú sabes mejor que nadie aquí en la mesa, siempre hay coincidencias, lo has dicho, Juan, consecuencias, perdón. Si le mueves un poquito, pues vas a tener un efecto inmediato. Esa es otra. No modificaban las tablas del ISR. Entonces, si tú ves un poquito, si te subieron el mínimo y te alcanzó la tabla del ISR, pues aunque te hayan subido el salario, vas a terminar pagando más impuestos. Y lo que dice Enrique Corrales... No, es que si entre más ganas, pues más pagas impuestos. Claro, pues sí, pero Enrique Corrales aquí lo describe perfecto. Dice, los que antes ganaban 3 salarios mínimos, hoy ganan 1. Pero con una inflación acumulada del 32%. Entonces, por eso a veces estos anuncios nos enredan en lo que es la real economía. Entonces, sí, tú antes ganabas 3, ahora ganas 1, pero traes una inflación acumulada del 32%. Con estos decretos, sigo insistiendo, lo único que estás haciendo es amarrar la inflación, que ya pasó en México en los años 80, lo estudiamos en la Escuela de Economía, subía la inflación en el sexenio de la Madrid y te subían el sueldo, inflación, sueldo, y ahí te la llevabas porque amarraste. El sueldo correteaba la inflación. Sí, pero al final de cuentas la inflación era el piso y tenías que corretearlo, y así ibas, hasta que entendieron que no podías indexar el salario mínimo a la inflación y utilizaron otras herramientas del que te da la propia economía y el manejo de las finanzas públicas para poder atender esta situación. Pero en pocas palabras, en el mediano plazo, si no sube la productividad, esta medida lo único que va a suceder fue que te están poniendo un piso a la inflación que a todos nos va a pegar. Sí, rápidamente Ernesto Acosta, y cerramos contigo, Armando, dice, se requieren medidas complementarias que apoyen a los trabajadores, reformas que le ayuden. Desgraciadamente esto le pega a los créditos de Infonavit. Pues prepárense porque los que tienen el crédito en salario mínimo, pues les va a incrementar la mensualidad en Infonavit. Aumenta, hay créditos en salarios mínimos, sí hay. La institución no los quiere convertir a pesos y eso perjudica, no ayuda, al contrario, dice, pues le va a pegar al ingreso del trabajador, aunque estás pagando un crédito de tu casa, pero hay muchos trabajadores que de pronto les sube tanto la mensualidad que no les alcanza. Cerramos, Armando, 30 segundos, cierra. Pues no sé si mediáticamente y políticamente se vende esta reforma, se aplaude y bueno, qué bueno, están volteando este gobierno hacia las clases más olvidadas, necesitadas, la gente que percibe el salario mínimo. Pero también hay que pensar el impacto, porque como bien lo comenta Juan, que es un experto en materia de economía, que todo este tipo de situaciones tienen sus efectos y consecuencias. Bien. ¿Y dónde están las consecuencias? En el sector productivo, en las empresas. Hay que ver la reacción de las empresas, porque le están pegando en el corazón a la gallina de los huevos de oro. Son los que generan los empleos y no se les puede atacar también. Hay que conciliar intereses de uno y otra parte. Buen comentario, porque creo que con eso podemos cerrar y concluir lo que siempre hemos dicho aquí. Hacen falta más estímulos fiscales para el sector privado, para que sigan generando empleos y no suceda lo que está pasando con algunas empresas que mejor se achican. Correcto. Y dice, pues voy a hacer lo mismo con menos personal porque me pega en el costo de operación. Eso es lo que no debe ocurrir, porque entonces estamos afectando los empleos. Vamos a ver, esperemos que el gobierno de Claudia Sheinbaum
presente ahora con el plan económico. ¿Qué va a pasar con las empresas pequeñas y medianas, que son las que más empleos generan en este país? Pues nos vamos con esto, Jesús, muchas gracias. Buen día. Araceli, gracias. Juan, Armando, muchas Gracias, gracias. amigo. A todo el equipo, a toda la producción, muchas gracias. Y gracias a usted por su compañía. Mochomos presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.